muestra, escribo, tengo un hijo pequeño de 2 años que empiece a decir más palabras. Se comunica con nosotros por medio de balbuceo, señalando las cosas, haciendo gestos, usando el vocabulario limitado que tiene. A él le gusta estar siempre donde están sus papás, en especial su mamá. Si mi esposa va para una habitación, él va detrás de ella. Si ella baja a la cocina, mi hijo la sigue, pisándole los talones. Él quiere estar con sus padres porque es dependiente de nosotros. Nosotros los alimentamos, cambiamos el pañal y los mandamos a dormir por las noches y una hora razonable. ¿Sabes algo? Aunque seamos adultos, seguimos siendo completamente dependientes de nuestro Padre Celestial y, y lo necesitamos siempre. La lección aprenderemos que si queremos cumplir con la voluntad de Dios, debemos reconocer su poder, su voluntad perfecta y su deseo de obrar para su gloria a través de nuestra vida. Amén. Yo subrayé eso último que puso aquí el escritor. Dice, en esta lección aprenderemos que si queremos cumplir con la voluntad de Dios, debemos reconocer su poder, su voluntad perfecta y su deseo de obrar para su gloria a través de nuestras vidas. En esta lección vamos, ya venimos viendo, hermanos, desde la lección, si no me equivoco, la 2, parece. Desde la 1. O la 1. Venimos, pero en la lección 1, sí. Cuando los apóstoles van a la oración, ¿verdad? Y ven al cojo y lo sanan. En la lección 2 dice que viene todo el pueblo y los miran a ellos como que ellos lo hubieran hecho el milagro. Y en la lección 3 ya vimos que en la lección 2 le predicó al pueblo el apóstol Pedro. Y en la lección 3 le predica ahora a los gobernadores, a los ancianos y a todo el concilio. Se los llevan y están ahí predicando. Y ahora en la sesión 4 vamos a ver que esta gente no pudieron encontrar nada en ellos y ellos quedan en libertad. Y lo que me di cuenta en esta lección 4, en esta libertad, es que ahora en esta ocasión no los tocaron, físicamente no les pudieron hacer nada. Entonces, dice que fueron puestos en libertad sin sufrir daño físico. Y vamos a ver, yo tengo en la Biblia, en Hechos 4:23, el título que yo tengo dice la oración de los creyentes. No sé qué título tengan ustedes, hermanos. Y vamos a leer hasta el 31. Y dice así la palabra del Señor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, y mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Ok, hermanos, vamos a analizar el versículo 23 al 26.
Y dice, puestos en libertad, acordémonos que estaban en el concilio, no hallaron nada y entonces los dejaron ir. Dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Acordémonos que en ese tiempo ya ellos se reunían en las casas y ya estaban los discípulos siempre en oración. Ellos siempre se concentraban para orar, para compartir el pan, para como en una comunidad, como lo que hicimos ayer nosotros con los varones. Entonces, aquí la Biblia no dice, pero en otra ocasión encontramos donde el apóstol Pedro lo metieron a la cárcel y dice la Biblia que ellos estaban reunidos orando. Entonces yo creo en mi corazón que ellos estaban aquí también todos orando, porque sabían que se habían llevado a Pedro y a Juan al Sanedrín y los habían presentado ante los gobernadores. Entonces dice que Pedro y Juan vinieron a los suyos. Eso quiere decir que no salieron y fueron con la familia o fueron con los amigos. No, ellos sabían que había una comunidad, que tenían unos hermanos que estaban orando por ellos. Entonces, eso es maravilloso porque ellos dicen que vinieron a los suyos, a los que a los que habían aceptado al Señor, a los que habían creído. Dice, y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Acordémonos que ellos los amenazaron y los estaban interrogando a cómo era que ese hombre había sido sanado, o sea, cómo ellos conocían que ese hombre era el que ponían en la puerta y que siempre estuvo cojo por 40 años, dice la palabra. En el versículo 22 dice, y aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, ellos lo habían visto, no lo pudieron refutar, y todas esas cosas que sucedieron ahí, ellos vinieron y las estaban contando a los hermanos. Entonces dice la palabra que en el 24 que ellos habiendo oído, cuando ellos escucharon todo lo que el apóstol Pablo, Pedro y Juan les dijeron, dice que alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay y todo lo que en ella hay. Y quisiera darles una pregunta, hermanos. Primero, ¿alguien de ustedes sabe qué significa la palabra soberano? ¿Alguna definición sobre la palabra soberano? Que Él es la máxima autoridad. Okay. Y que solo Él tiene el poder y hace lo que a Él le place. Uh-huh. Eran como los reyes son soberanos, significaba que todo era Él. Y todos estaban bajo Él. O sea, Él era el dueño de todo. Ok, entonces quieres decir que Dios es el dueño de todo. Porque aquí ellos le están orando al Señor, acuérdate. Dice el soberano Señor. Hermano Pedro 1, Pedro 2, ¿alguna definición? ¿No? Ok. Es lo mismo. Ok, yo busqué la definición y mira lo que dice. Dice que el soberano en la Biblia dice que significa Dios como la autoridad suprema y absoluta del universo. Mira que no dice de la tierra, no dice de algún país, no, dice absoluto, suprema, autoridad suprema y absoluta del universo. De todo lo que es creado aquí en la tierra, afuera, todo lo que no podemos ver o lo que no alcanzamos a mirar, todo Dios Él es absoluto de todo. Por eso le llama soberano Señor. Sí. Entonces, cuando nosotros, y aquí yo aprendí y vamos a aprender, hermanos, cómo debemos orar también nosotros. Cuando entremos a orar, cuando tengamos ese tiempo de oración, cómo vamos a orar al Señor. Estos hermanos, primeramente aquí yo miro que ellos están reconociendo primero quién es Dios como autoridad suprema, que Él es el que hace, que Él es el que... Y otra definición dice que también significa que Él tiene el derecho, Él tiene el poder y la sabiduría incondicional para gobernar, crear y dirigir todas las cosas según su voluntad. Wow, de eso es maravilloso, hermanos. Que Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, la sabiduría y es incondicional. Dice, para gobernar,
crear y dirigir todas las cosas según su voluntad. Y ahora sabemos, la Biblia dice claro, la Biblia dice claramente que no se mueve ni un cabello si Dios no lo permite. No se te va a caer ni un cabello. Y lo que Dios dijo se hizo. En el Génesis sabemos que el Señor dijo, hágase la luz, y se hizo. Amén. Y nosotros no somos nada, porque tú puedes decir, pero no se va a hacer. Nosotros no tenemos poder. Nosotros estamos limitados. Nosotros podemos hablar y decir, pero no se va a hacer. Y Dios lo que dijo se hizo. Y lo que profetizó se hizo. Y lo que está por venir va a ser. Amén. Entonces, esa es la maravilla del Señor. Ese es el Dios en el que creemos. Dice, la oración de los creyentes fue alabar primero a Dios. Luego presentaron el problema y pedían ayuda. Este es un modelo para nosotros que debemos seguir al orar. Dios no quitará el problema, pero nos dará la gracia para enfrentarlo. Y dice, dice que el Señor hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Vamos a leer Segunda de Reyes 19:15. La tiene el hermano Domingo, ¿verdad? Sí. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Amén. Y ya sabemos que dice Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Y aquí en el libro de Segunda de Reyes 19:15 encontramos que el profeta Ezequiel, el rey Ezequiel, ora y dice también, Señor que vives entre los querubines, tú creaste los cielos y la tierra. Entonces, qué maravilla que están, cuánto tiempo pasó desde el Génesis hasta Ezequiel, y luego aquí prácticamente estos hermanos eran discípulos que estaban ahí reunidos, y los apóstoles, pero ellos unánimes, dice que entre todos alzaron la voz y todos estaban orando así. Señor, soberano, Señor, el Dios, soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Nadie lo puede negar, hermano. Aleluya. Hay gente allá afuera que dice que no es cierto, que Dios no existe, que Dios no hizo nada. Y encontré un hermano que les refuta eso diciendo, ¿ves ese edificio que está ahí? Y le dice sí. Y entonces él le pregunta, ¿tú crees que ese edificio se creó solo? Y él se empieza a reír y dice, no. Dice, exactamente, dice, con tu conciencia que tienes y tu poco conocimiento que tienes, sabes que hubo alguien que lo construyó, ¿cierto? Y dice, sí. Dice, entonces, así son los cielos, la tierra, el mar, las plantas, los árboles, todo lo que miramos, dice. Tuvo que haber alguien que lo hiciera. No se hizo de la nada, nada. Dice, eso no puede ser posible que eso crezca de la nada. Dice, hay un constructor, hay alguien que hizo esto. Amén. Y si tú no lo quieres creer, no lo creas. Dice, pues yo lo creo. Yo creo en mi corazón que hubo alguien que lo creó. Porque así como ese edificio no se hizo solo, tampoco ese árbol se hizo solo. Y eso es lo que nosotros creemos, hermano. Amén. Que el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay. Y a nosotros mismos nos creó también el Señor. Sí. Entonces, después están orando los hermanos y ahora van a citar el Salmo 2. Dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y el 26 dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Vamos a ver Salmos 2 del 1 al 3. Amén, así dice. Porque se amotinas las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Y se levantaron los reyes de la tierra, príncipe
consultarán unidos contra Jehová y contra sus ungidos, diciendo, rompamos sus ligaduras, echamos de nosotros sus cuerdas. Ajá, y ahora Hebreos 1:9. Ese creo que es mío, ¿verdad? Ujú. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Dice que el Señor ungió a Jesucristo. Entonces, notemos que aquí nosotros también, es muy importante nosotros cuando también leemos la Biblia, memorizarnos pasajes lo más que podamos. Y cuando estamos orando, nosotros podemos citar también parte de la palabra, como son los salmos. Estos hermanos aquí están citando el Salmo 2. Y están diciendo ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Y ahorita en el pasaje que viene vamos a ver, en el versículo que viene vamos a ver por qué citaron este salmo. Dice, Dios también tiene poder para profetizar lo que ha de suceder en el futuro, y los creyentes citaron el Salmo 2. Ok, una de las razones por que citaron el Salmo 2 fue porque ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y aquí estamos en el libro de los Hechos. Ya cuánto tiempo pasó desde Salmos hasta Hechos. Entonces, ellos citaron una profecía que estaba escrita ya, que Dios había escrito que iba a suceder. Y vemos que los 4 evangelios nos hablan que los gobernantes, los ancianos y los escribas, los fariseos, los saduceos, se juntaron contra Jesús, contra el ungido de Dios. Amén. Entonces, ya vimos que fueron puestos en libertad, y vienen, le dicen a los hermanos y ellos unánimes empiezan a orar a Dios. Vimos la palabra que es soberano, qué significa la palabra soberano y por qué creó el Señor los cielos, la tierra y todo, y la profecía del Salmo 2. Hermanos, si alguien quiere compartir algo, puede hacerlo, si no podemos continuar adelante. Entonces, vamos a pasar al versículo 27. Versículo 27 y 28. Dice, y el del 27 dicen los hermanos, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, en ese concilio, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, están citando el Salmo 2 y ellos mismos están diciendo que verdaderamente se unieron, que eso sí sucedió, que fue verdad, que así pasó, que así sucedió. Entonces dice, el pecado es real, el pecado sí existe, es real en nuestras vidas. Dice que nosotros somos responsables de nuestro pecado, porque aún con todo esto que sucedió, ellos seguían siendo culpables. No era que porque ellos fueron participantes de lo que ya Dios había predicho que sucediera, aún así ellos iban a ser culpables de lo que había sucedido. Y dice, Dios había determinado que así sucediera. Vamos a ver Lucas, bueno, antes de ver Lucas, aquí tiene Lucas 23:11, pero espérame tantito. Dice que se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Vamos a ver a Herodes Antipas. Sabemos que Herodes fue un gobernante dice que él era gobernante de la región de Galilea.
Y ahí en Lucas, si lo leen más adelantito, él dice que él tuvo interés por Jesús, que él se interesó un poquito por Jesús porque quería saber cosas de él. Pero dice que él terminó burlándose de Jesús. ¿Por qué? Porque él creyó que era como los hombres, como él era gobernante, creyó que Jesús le iba a pedir un favor, ¿no? O que le dijera que le ayudara para que no pasara por ese proceso. Y al no hacerlo y no contestarle y no decirle las cosas que él quería, entonces él dijo, pues no, no es un charlatán, es alguien que no. ¿El rey Agripa? El rey Herodes Antipas. Ah, Herodes Antipas, ese era otro. Hermano, a ver, léenos por favor, Lucas 23:11. ¿Quién lo tiene? Dice 23:11. Uh-huh. Dice así: entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarlo a Pilato. Uh-huh. Porque Jesús, si lo leemos antes, hermanos, ustedes van a encontrar por qué lo menospreció. ¿Por qué dijo, no, no? Y lo vuelve a regresar con Pilato. Ya Pilato se lo había mandado y él lo vuelve a regresar. Entonces dice que Poncio Pilato, gobernador de Judea, era de la región de Galilea y Pilato era de Judea. Dice que reconoció que Jesús era inocente. Acordémonos en la historia que él dijo que él era inocente, que no encontraba nada malo en ese hombre. Dice, pero por la presión de la multitud lo condenó a muerte. Entonces se lavó las manos y dijo, pues yo me lavo las manos y ahí ustedes. Pero acordémonos, hermanos, que antes, no sé si han leído la historia, pero ahí en la historia dice que cuando él estaba tratando de soltar a Jesús, como que no lo condenaran, que vino su mujer y le dijo, no le hagas daño a ese hombre, porque yo he tenido un sueño. sueños de parte de él y he sido turbada, le dijo. Amén. Entonces, eso todavía hace más que él sea culpable de lo que él hizo, aunque se lavó las manos y él dijo, yo no tengo nada que ver aquí, ahí ustedes son los que lo quieren matar. Aún con todo eso, él es culpable. Él llevó ese pecado con él. Entonces, aunque Herodes Antipas y Pilatos no se llevaban del todo del bien que digamos, pero en esa ocasión pues, se pusieron de acuerdo los dos, ¿no? Y dedujeron que pues te lo mando a ti y el otro le echa la bolita. Pilato quería echarse la culpa porque él le dijo, oye, es que no me pertenece aquí, lo envió allá. Y el otro dijo, ok, yo tampoco quiero, no hay nada, te lo regreso a ti. Y entonces el otro dijo, ok, está aquí, no hay nada malo en él. Así que este es el día en que ustedes escogen a una persona que vaya a vivir y escogieron entre Jesús y Barrabás. Y entonces ¿a quién le cayó la culpa? A los que escogieron a ese, porque él les dio la oportunidad de liberar a Jesús, pero no quisieron. Sí, porque también él quería soltarlo, pero el pueblo gritaba, crucifícanle, y no cesaban. Así que por eso decidió él, bueno, cosas de ustedes, yo no tengo nada que ver con eso. Pero antemano ya leímos que Dios dice que tenía que hacer así. Él estaba escrito Claro. que padeciera el Cristo y que muriera. Ahora, para nosotros también eso es un ejemplo, hermanos, porque cuando nosotros vamos a predicarle la palabra a alguien, vas a tener presión, va a haber temor y vas a inclusive hasta sentir la necesidad de querer como rebajar el evangelio, como de querer no decir toda la verdad porque no sabes, porque piensas que se puede enojar esa persona o no sabes si va a reaccionar mal y me vaya a golpear. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque aquí dice que este hombre dijo que Pilatos dijo que era inocente, pero se dejó llevar por la presión de toda la gente y por eso se dio. Entonces, nosotros acordémonos que nosotros, por eso
por eso si nos fijamos, estos hermanos están orando y vamos a ver ahorita qué es lo que ellos pidieron para poder seguir predicando la palabra, porque ellos deseaban y querían predicar la palabra. Pero como todo ser humano, o sea, ninguno de ellos yo creo que deseaba estar frente a los gobernadores, frente a todo el Sanedrín. O sea, estar con personas que están sumamente preparadas porque ellos eran los que tenían que llevar al pueblo a la verdad. Sin embargo, los dispersaron y ellos empezaron a meter tradiciones de hombres, que fue lo que vimos ayer, ¿verdad? Y empezaron a enseñar cosas que ya estaban distorsionando la palabra. Y ante eso nadie se podía oponer, porque dice la palabra que cuando alguien se oponía, simplemente lo corrían de la iglesia, lo corrían de la sinagoga, ya no podía entrar. Entonces había una gran presión también en esa parte. Pero ahora nosotros conocemos y sabemos que no importa lo que suceda, si yo tengo que predicarle a alguien, yo lo voy a hacer. Y pase lo que pase. Pero para eso, hermanos, tenemos que orar y vamos a ver qué es lo que ellos pidieron para que eso pudiera suceder así. ¿Quién tiene Romanos 14:12? 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ajá, amén. Eso es porque les decía, cada uno de nosotros va a dar cuenta de lo que hacemos, lo que hemos hecho, sea bueno, sea malo, dice la palabra. Entonces, eso es porque esta gente se reunió y dice aunque esto que estamos viendo era el plan de Dios, nosotros seguimos siendo culpables de nuestro pecado. Y la palabra dice, la palabra que leyó el hermano, dice, ¿puedes leerla otra vez, hermano? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y luego dice, Dios es soberano sobre toda la historia para cumplir sus propósitos. Lo que Él determina, eso ocurrirá. No existe armamento, gobernador ni concilio que logre cambiar los designios de Dios. Lo que Dios ya dijo que va a suceder, hermano. El Señor dice que Jesucristo vendrá un día y va a venir. La palabra dice que pareciera que tarda, pero no va a tardar. El Señor viene pronto. Un poquito dice la palabra y el que ha de venir vendrá. Entonces, ya Dios lo designó. No recuerdo la cita, me parece que tú la citaste a otras hermanos, donde dice que está establecido para el ser humano, para el hombre. Es en Hebreos. Está Está establecido que el hombre muere una sola vez Y después el juicio. Eso también ya está establecido, hermano. O sea, ya nadie lo va a poder cambiar. Ya lo que Dios estableció y dijo que va a pasar, así va a ser. Estos hombres no pudieron cambiar la historia y no supieron que fueron instrumentos que Dios utilizó para lo que iba a suceder. Ahora acordémonos que esto es un plan de Dios para salvación de todos nosotros. Amén. Que estaba escrito y que así tenía que padecer el Cristo, el ungido de Dios. ¿Y es para qué? Para que nosotros podamos ser salvos. Porque si no hubiera sido eso, nosotros no podríamos reconciliarnos con Dios para que nos salve el Señor. Amén, sí, amén. Entonces dice que se juntaron Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces a los gentiles también estaban ahí, los que no conocían, los que no creían ni siquiera en lo que los escribas, todo el concilio que ellos decían, pero estaban ahí también. Entonces tú y yo también somos culpables de lo que sucedió. Y la gloria sea para el Señor que como dice el hermano y dice la escritura, así tenía que suceder para que nosotros pudiéramos ser salvos. Cuando ellos rechazaron el evangelio, entonces vino el evangelio para nosotros. Hay una palabra muy bonita del Señor que dice, el amor de Cristo, el amor dice, no hay mejor cosa que un amigo de su vida por un amigo. O sea, Cristo daba su vida por salvarnos, por un amigo. Él es el único. Yo creo que ni yo, ni tú, ni nadie damos nuestra vida por un amigo. No. O podría ser, dice, No. que la diera por un amigo, pero Jesucristo la dio por todos los hombres que está disponible. Sí, no solo por uno, Como sino amigos, por y todos. dio la vida para todos.
Amén. Y Amén. Es increíble, solo él es un amigo verdadero. Amén. Amén. Dice, en la muerte de Jesús entonces estuvieron involucrados los gentiles, Herodes, Poncio Pilato y los soldados romanos y judíos, los líderes religiosos y el pueblo israelita. Cada uno de ellos fue responsable de sus acciones y ninguno podía desligarse de su responsabilidad, ni siquiera Pilato, por mucho que se lavara las manos. La Biblia enseña con claridad que toda persona es responsable de su propio pecado. Pablo, por ejemplo, escribió en su carta a los creyentes en Roma, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Era lo que leyó el hermano. Y en la misma carta especificó en Romanos 6:23, ¿quién lo tiene? Romanos 6:23. Yo tengo Romanos 3:23. Léelo, hermano, por favor. Así dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí nada más. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por la misericordia de Dios envió a su Hijo Jesucristo, quien murió y padeció y resucitó para que hoy tengamos vida. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver Primera de Pedro 1:19-20. Primera o segundo. Primero y segundo. Primera de Pedro 1. ¿Quién la tiene? 19. Ok. ¿Tú, hermano? No, No. tengo, Si tengo no, Hebreos 10:30. Ok. sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Ahí veo, hermano, que se cumple en Génesis, porque pecaron los primeros padres Ujú. y dijo Dios, ahora el hombre es uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal, que tome del árbol de la vida y viva para siempre. Ese es Jesús. Ujú. Ahí se cumple Amén. con eso. Sí. Sí. Y después está en esta parte del, creo que es Génesis 3, ¿verdad? Pero aquí. Y pondré en 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cristo anunciado. Amén. Génesis 3. Ujú. Entonces ya estaba anunciado desde Génesis hasta el Nuevo Testamento que Jesús iba a padecer. Desde antes de la fundación. Desde antes de la fundación del mundo, dice. En ese lugar donde Iba a pasar todo. iba a pasar todo, ya ellos lo habían determinado así. Es la omnisciencia de Dios. Y ahí no nos podemos meter porque ahí no sabemos cómo Dios hace las cosas. Entonces, Sí. sabemos que fue desde antes de la fundación, pero no nos vamos a poner a decir Es que estaba ya en el plan de Dios. que estaba en el plan Y de después Dios. se hizo cuando Génesis lo hizo, lo que él prometió. Sí, porque lo que nosotros hoy entendemos y sabemos como que yo hago un plan, pero si no me sale ese plan, yo ya estoy pensando cómo hacer otro. Entonces para Dios no es así, el Señor lo dice y se hace. Amén. El Señor no va a andar con planes B o C o que, es que eso no salió bien, vamos, no, el Señor lo dijo y así va a ser. Dios no puede ser burlado. El Señor no puede ser burlado, no puede decir cosas que a ver si van a hacer o a ver si pasa, no. El Señor dijo que su Hijo iba a padecer de esa manera y así sucedió. Y toda esta gente sin darse cuenta estuvo involucrada en todo eso. Sí. Y tú y yo cuando lo rechazamos, cuando no lo aceptábamos, igual estábamos en lo mismo. Porque estamos rechazando al autor de la vida, dice la palabra. Cuando alguien rechaza al Señor, está rechazando al autor de la vida. A alguien que murió en esa cruz por él y que le está ofreciendo vida eterna. Que le está diciendo, si tú te mueres mañana y no te arrepientes y me aceptas, vas a ir a un lugar que se llama infierno. Amén. Entonces,
qué hermoso cómo están estos hermanos orando, cómo están citando el Salmo 2 y cómo están diciendo que verdaderamente se juntaron estos hombres para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían ya antes determinado que sucediera. Entonces, vámonos al versículo 29 y del 29 al 31. Oh, pero antes quiero leer esto que encontré en el libro también. Dice, así que esta oración refleja una confianza plena en la obra de Dios. Si bien el pecado más grande jamás cometido, la crucifixión de Jesús, fue un hecho horroroso, al mismo tiempo fue el plan perfecto de Dios para demostrar su gran amor. Pues en la cruz el Hijo de Dios murió para redimir a la humanidad. La paradoja de la cruz es que el acto más injusto fue usado por Dios para el acto más glorioso de la redención. Entonces, el acto de la cruz, que para muchos que hoy de nosotros vemos, por decirlo así, como lo pasan en la película o algunas escenas que hemos visto, se ve fuerte, ¿no? Yo no sé si se acuerdan cuando Mel Gibson hizo la Pasión de Cristo. Sí. Yo fui a verla a los cines y pues, incluyéndome a mí, yo podría casi asegurar que todos los que estaban ahí estaban llorando. Sí, porque tenía esa bola llena de puyas, ¿Ampollas? sí, o sea, y le daban y venía con Sí, el pedazo cuando de le carne, pegaban así, ¿no? les Sí. jalaba La Entonces piel. fueron escenas muy fuertes las que pasaron ahí, Sí, amén. pero ¿por qué lloramos? O sea, Lloraba porque él no merecía eso, exacto, sino cada uno de nosotros, pero él lo hizo por amor, se dejó. Porque él dice que él entregó su vida, no se la quitaron. sí, no se la quitaron, él la dio. Entonces, una película así nos hace llorar, nos hace reflexionar tal vez en el momento, ¿verdad? Pero después sales y no pasó nada. Y eso es triste porque por eso es que nosotros tenemos que tener una relación con el Señor. Pero sí está en el recuerdo de uno. En el corazón de uno está que Oh, sí, claro. cómo él sufrió por nosotros. O sea, viene a la memoria. Fue una de las películas más realistas, digamos, para la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, aunque es lo que se dice realista. Estaba leyendo yo sobre Mel Gibson en el hecho de la película. Esta película no quiso ser patrocinada por ninguna de las producciones de Hollywood, nada de las producciones de Hollywood quiso. Él se patrocinó esta misma película con actores así, buscándolos y todo eso. Aún así, cuenta la historia de que Mel Gibson ha pagado mucho por haber hecho esa película. No le ha ido muy bien. Y entonces, Pero sí, dinero sí le fluyó. Porque hizo, pero parece que también tuvo problemas económicos. Entonces, son cosas que se dan después de que haces una cosa. De hecho, es muy realista. Tú ves la película y si lloras y dice cómo nosotros y cómo te mete a cómo nosotros y somos tan desleales con Dios, con Jesús y todo. Y entonces nos lleva a ese pensamiento, ¿verdad? De la crucifixión de Cristo Jesús, ¿verdad? Y pero bueno, siempre hay que tener eso, buscar Dios. Sí, amén. Lo único aquí es que sí está la película muy real, sí está todo, pero no hay, el mensaje es claro también. Y como dice aquí el escritor, dice que aunque esto se ve muy real, muy fuerte, pero que eso a la vez trajo algo glorioso para nosotros, que es la vida eterna, que es que Jesucristo murió en esa cruz por mis pecados y que hoy yo lo acepto. Entonces, muchos lloramos porque muchos sabemos
y agrégale si todavía estamos en pecado en esos momentos, ¿no? O sea, pero el Señor te está llamando de alguna otra manera. De alguna otra manera siempre el Señor está llamándonos al arrepentimiento. Amén. Y esto nos muestra que verdaderamente así sucedió y así fue. Amén. Pero eso fue porque ya estaba en el plan de Dios. Y ahora el Señor quiere que nosotros vengamos al arrepentimiento todos los días, hermanos. Todos los días que nos arrepentamos de nuestro pecado, cualquier cosa que hagamos. A veces sin darnos cuenta. Y dice la palabra que el Señor estará con nosotros. Y Él nos va a acompañar y vamos a poder pasar ese río. Vamos a ver el 29:31 y dice, ok, entonces antes de leerlo, ya vimos que los hermanos oraron, alzaron la voz juntos y oraron a Dios, reconociendo su soberanía, reconociendo que el Señor hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en él. Citan el Salmo 2 y dicen que verdaderamente se reunieron en Jerusalén para matar a su hijo, todos los gobernantes, el pueblo de Israel y los gentiles. Y en el 29 ya ahora viene la petición que van a hacer ellos. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas. ¿Cuáles amenazas? Las que les estaban haciendo, que no queremos que prediquen en ese nombre. Y no queremos que sigan llenando a Jerusalén de ese nombre. Les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús. Entonces dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ok, entonces ellos piden una petición. Dice que escuche sus amenazas, que mire las amenazas de ellos y que conceda a sus siervos, a ellos, que con todo denuedo hablen tu palabra. Y esa palabra denuedo la investigué y significa esto. Dice que denuedo significa valor, intrepidez, franqueza y confianza absoluta para comunicar el mensaje divino, sin temor al rechazo o a la persecución. Entonces, ellos estaban pidiéndole ahora al Señor que les diera que les concediera esa petición de hablar con denuedo tu palabra, o sea, con valor, con fortaleza, dice, con confianza absoluta, sin temor al rechazo ni a la persecución. Amén. Entonces, aquí hay algo muy importante, hermanos. Cuando nosotros vamos a salir a predicar o le vamos a hablar a alguien, acuérdate de orar, hermano. Sí. Siempre acuérdate de orar y pedirle a Dios que te dé ese valor, ese denuedo. Señor, dame valor o dame confianza porque me pueden rechazar, porque dentro de mí hay temor al rechazo. Señor, concédeme ese valor para poder yo hablarle el evangelio a esa persona. Y después vas y ya le empiezas a hablar. Pero no se te olvide orar, hermano, porque es muy importante que nosotros oremos para que el Espíritu Santo, dice la Biblia, sea el que hable a través de ti. Es más, todos los días, porque sí, no sabemos. Es su trabajo. No sabemos. O en la tienda donde anda. Es de todos los días orar por querer hablar del Señor. Amén, sí. Entonces, acordémonos que esta palabra la encontramos 2 veces aquí en el Evangelio, y no sé si más atrás también está esta palabra denuedo. Valor, intrepidez, franqueza, confianza absoluta para comunicar el mensaje divino sin temor al rechazo o a la persecución. Y dice que también significa que representa la fortaleza moral para actuar con resolución frente a las dificultades. Entonces, es la fortaleza moral que Dios nos da a nosotros para que podamos actuar con resolución cuando tenemos un problema, cuando hay una dificultad. También Dios nos ayuda en eso.
Sí. Entonces, dice, el denuedo no es un impulso precipitado. Eso quiere decir que no es que yo voy a ir y por mí mismo, no, yo puedo resolver ese problema, tranquilo, no hay problema, no. No vaya a pasar, ¿verdad, hermano? Que como aquellos que fueron a querer predicar, los Exactamente. demonios dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo, pero tú, Ujú. y los mandaron bien. Y los mandaron pelados, Golpeados. Y de veras. todos Por encuerados, dice la Biblia, sin Sí, ropa, por nada. eso le enseñó que había que orar antes de ir. Antes de ir y tener la plena confianza absoluta, como dice aquí, que dice, y confianza absoluta para comunicar el mensaje. Tenemos nosotros que estar convencidos por el Señor y por el Espíritu Santo que el mensaje es del Señor y que es lo que yo voy a predicar. Amén. Entonces, ya vimos que el denuedo no es un impulso precipitado. El denuedo requiere valor para avanzar a través de nuestros temores y hacer lo que sabemos que es bueno. Entonces, el denuedo requiere también valor, fortaleza, fuerza, que tengamos eso de parte de Dios, no de nosotros. Eso lo va a dar el Señor, pero nosotros tenemos que pedirlo como lo hicieron los hermanos, que dijeron, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No que hablen lo que ellos quieran, no, que hablen tu palabra. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar. Yo no voy a hablarlo, si se puede, si se pudiera dar, que hables un poquito de tu testimonio, pero realmente tu testimonio no va a ayudar en nada. Lo que ayuda es la palabra, porque la palabra es la que va a convencer a ese hombre, a esa mujer, de que es un pecador. Amén. Y necesita arrepentirse. Entonces dice, ¿de qué manera obtenemos más denuedo? Como los discípulos necesitamos con otros hermanos, como reunirnos también entre nosotros como hermanos y pedir ese valor para obtener denuedo. Y dice, puedes orar, número 1, para poder pedir ese valor, ese denuedo puedes. Número 1 dice, orar con el poder del Espíritu Santo para que nos dé valor. O sea, pedirle al Espíritu de Dios que nos conceda ese denuedo. Y luego número 2 dice, buscar oportunidades en la familia y vecindario para hablar de Cristo. Buscar las oportunidades. Y número 3 dice, tomar en cuenta que el rechazo, el descontento social y la vergüenza no son persecución. Eso no es persecución, hermano. No vengas a decir que ya no quieres predicar porque te rechazaron, porque alguien te dijo, no, yo no quiero saber nada, porque alguien de tu comunidad, de donde vives, no está muy contento contigo por lo que predicas, o te dio un poco de vergüenza, ¿verdad? Dice la enseñanza aquí, lo que encontré de esta enseñanza, dice que eso no es persecución, que no lo confundamos con una persecución. Eso simplemente son cosas que van a suceder cuando nosotros vamos a ir a predicar el Evangelio. Persecución es cuando ya estés en la cárcel por causa del Evangelio, ahí sí, cuando estés en la cárcel, entonces sí. Y número 4 dice, empezar donde se encuentre siendo audaz ante pequeñas circunstancias. Lo que comentaba el hermano Domingo, en el trabajo, Las tiendas, en las el calles. círculo de tu familia, en las tiendas, cuando estás en algún lugar donde hay gente. O andas haciendo ejercicio con la bicicleta allá en el Ujú. parque. Estás en el parque, te encuentras a alguien. Sí, ve. Entonces son varios lugares, varias cosas en donde nosotros podemos empezar a predicar el Evangelio. Y por último dice que, ¿dónde estoy? Acá dice que en el 31, entonces ya ellos pidieron, dice que pidieron denuedo para hablar la palabra, pero reconocen que dicen que mientras el Señor extiende su mano
para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Amén. No mediante los apóstoles, no mediante Pedro, Miguel, Domingo, no, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y las señales y los prodigios se hicieron, hermanos. Acordémonos más adelante que dice que el apóstol Pedro, la gente pasaba en las calles y sacaba a los enfermos. Y con la pura sombra del apóstol dice que se sanaban. ¿Era porque era por el apóstol Pedro? No. ¿Era la sombra de Pedro? No. Era porque el Señor así lo quiso y dijo que así iba a suceder. Ustedes harán cosas aún más grandes de las que yo hice, dice el Señor. Amén. Y entonces en el 31 viene la respuesta, hermanos. A veces creemos que Dios no escucha las oraciones o que Dios no nos contesta. Amén. Pero en realidad el Señor está contestando, hermanos. De alguna otra manera el Señor va a contestar. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que Dios descendió al monte Sinaí? Que el monte estaba humeando y que estaba temblando. Y que todo el pueblo de Israel estaba alrededor y que estaban espantados. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Amén. Señor les concedió la petición que ellos habían pedido. Amén. Hablar con valentía, con valor el mensaje. Entonces, aquí nos enseña, los hermanos nos están enseñando por medio de la palabra cómo nosotros vamos a orar, cómo vamos a acercarnos a Dios, qué vamos a pedir, cómo debemos de pedir. A veces tomarnos nuestro tiempo, hermano. Amén. Yo no puedo agarrar y en 3 minutos arrodillarme y vámonos. No, eso no es así, hermanos. Con todo respeto y con todo amor lo digo. Y si algunos de nosotros estamos haciendo eso, hermanos, no, tómense su tiempo, oren al Señor, abran su corazón, hablen con el Señor. Cualquier petición, cualquier cosa que tengan, que estén pasando, dejen a las manos de Dios. Confiemos en el Señor verdaderamente, porque el Señor sigue contestando las oraciones. El Señor sigue estando ahí. Pero nosotros, yo hablo por mí, yo a veces, cuando ya voy tarde, a veces ya no lo hago porque digo, no, o sea, yo no voy a estar corriendo, haciendo una oración corriendo, no se puede. Pero puedo orar cuando va manejando. Puedes orar, sí, puedes orar cuando estás manejando, pero va a haber un momento donde tú vas a tomar un momento. Entonces, cuando tengamos ese momento, no lo sustituyamos por otras cosas que tengo que hacer, sino acordémonos que es un momento que yo quiero pasar con el Señor y donde yo puedo tener tal vez 10 minutos, pero 10 minutos ahí, concentrado, enfocado. Amén. Entonces, dice, ¿cómo se manifiesta el favor de Dios sobre los creyentes? Lo responde el versículo 30, por medio de la mano poderosa de Dios, realizando sanidades, señales y prodigios. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios solía ser confirmada por medio de señales y prodigios. Por ejemplo, cuando Dios se reveló al Mesías, ratificó esta revelación por medio de las 10 plagas. Y vamos a ver, ¿dónde era Dios? Vamos a ver Romanos 12:19. Romanos 12:19. Ya casi acabamos, hermano. Las citas se me estaban. Y el que se prepara el hermano con Hebreos 10:30. El hermano que tiene Éxodo 19:18 y Isaías 6:4. ¿Quién tiene Romanos 12:19? Oh, ok. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ok, eso es en cuestión de que Hay rechazo, de que ellos no pidieron venganza al Señor por lo que estaban pasando, sino dijeron, escucha sus amenazas, Señor, Amén. y concedernos a nosotros hablar con valor tu palabra. Hebreos 10:30. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor.
y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Éxodo 19, 18. Todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte es estremecido en gran manera. Ok. Isaías 6:4. Isaías 6, 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa de lleno de humo. Ok. Entonces eso quiere decir que aquí cuando dice la palabra que tembló, quiere decir que el Señor se manifestó. Amén. Que el Señor estaba ahí, llegó ahí. Por eso se movió, tembló eso. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió que también dice la palabra que tembló? El Señor también, el Señor descendió y tembló la También en tierra. la tumba hubo un temblor. Cuando se movió la roca. Cuando se movió la roca también. Entonces Dios se ha manifestado en varias maneras con esto del temblor. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros podamos predicar el Evangelio, tenemos que pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu. Amén. Aunque como predicaba el hermano Pedro la otra vez, ya está en nosotros. Pero no estamos, no está, esa llama no está encendida bien, sino está así una flamita chiquitita. Entonces cuando le pedimos a Dios que nos llene de su Espíritu, el Señor nos va a llenar y vamos a poder hablar con valentía la palabra. Amén. Si alguien tiene algo que comentar, ya estamos en la recta final. Dice nada más algo que dice aquí el libro, dice: en medio de la adversidad, los creyentes en Jesucristo actuaron de modo ejemplar, oraron a Dios y pidieron valentía y suplicaron su favor. Algunos podrán pensar que orar no es suficiente, pero bíblicamente la oración es la acción más poderosa que expresa una actitud de completa confianza y dependencia total en la voluntad soberana de Dios. Amén. Al mismo tiempo pidieron valor para proclamar su palabra. La oración cristiana es la mayor fuente de poder ante el antagonismo hacia Dios y hacia su evangelio. Amén, hermanos. Eso es lo que el Señor puso en el corazón y ahí está la palabra, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar y vamos a tomar cafecito. El pan lo comimos ayer. El pan ya lo comimos, ya no hay.